este recorrido. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún comentario que haga más conversado el asunto? Sí, simplemente para reforzar lo que plantea Claudia, es fundamental, lo dijo, pero quiero recuperarlo, el trabajo con el programa, que sea un elemento que a ustedes les permita hacer el recorrido durante todo el año y luego también al momento de estudiar para el examen final. Ese va a ser su GPS para hacer el recorrido que nos proponemos hacer durante todo el año, el programa fundamental. Se lo estamos debiendo, ya lo sabemos, se lo vamos a facilitar cuando esté las últimas comas y puntos que le faltan, pero es fundamental, digo, para que se habitúen, y eso lo digo no solo en relación a esta materia, sino con cualquier materia, siempre el programa es fundamental, porque les va a permitir hacer ese recorrido. Un poco la complejidad de la obra de Freud. Freud es un gran escritor, eso, ustedes eso lo van a encontrar cuando accedan a esa lectura, seguramente ya vienen con algunas lecturas previas, pero al momento de ir construyendo la teoría, Freud, con una gran honestidad intelectual, va enmendando, no sé si es el término, pero va enmendando, va corrigiendo, va revisando sus formulaciones. Entonces el programa es algo de lo que les va a permitir a ustedes ir haciendo esos pasajes, esos recorridos, etc. Bueno, y por eso también no es casual, o sea, es una decisión que la materia no se promocione, ¿no? Consideramos que es necesario ese momento de la instancia del examen final. Recupero algo que me parece que por ahí a lo mejor quedó un poco perdido. Para la regularidad de la materia son 2 exámenes en el año con sus correspondientes recuperatorios. Olvídense del choice, si alguien cursó el año pasado, eso no va más. Eso fue excepcional. Ya que digo esto, ¿no? ¿Quiénes de acá ya han cursado la materia? Levanten la mano, alto, alto, sin vergüenza. Bueno, no son tantos, pensé que podría haber más. No sé si el año pasado o antes, pero el año pasado, excepcionalmente, el examen fue choice, olvídense de eso. Este año no va a ser así, pero bueno, cada parcial tiene su respectivo recuperatorio. Con eso acceden a la regularidad de la materia para después poder rendir el examen final. Bueno, más adelante volveremos a hablar del examen, etc. Pero bueno, quería retomar un poco esa cuestión. Bueno, yo estaba viendo si arrancaba con esto. Les había traído, digamos, algunos comentarios justamente del programa, una suerte como de puntuación general de lo que vamos a trabajar. El programa, por un lado, tomando lo que dice Milton, el programa está organizado, y en consecuencia, cómo vamos a ir leyendo, está organizado desde una perspectiva genealógica, ¿no? Con una marca, una impronta, que es la de la construcción de los conceptos, cómo van apareciendo en la obra, las razones que a Freud le van permitiendo teorizar, y el devenir de algunos de estos conceptos a través del tiempo en el psicoanálisis. Como algunos se abandonan, otros cambian su nombre y otros permanecen, digamos. Por supuesto que son algunos de esos conceptos. Nosotros seleccionamos, porque es tan vasto que es imposible, ¿no? Entonces seleccionamos algunos de esos conceptos que consideramos son los centrales que nos van a permitir ir revisando a lo largo de la obra freudiana sus transformaciones, su aparición, sus cambios. Esto por un lado. Hay partes en el programa que puede ser que no queden respetadas las apariciones cronológicas de los textos, y eso sucede porque hay momentos en que la cuestión, eso ocurre muy pocas veces en el programa, pero cuando ocurre es producto de que priorizamos la cuestión temática y conceptual, ¿no es cierto? Ahora les comento el ejemplo al que me estoy refiriendo, pero bueno, les traje como un punteo de las unidades para contarles. Por un lado, están planteadas como 7 u 8 unidades, a veces en función del tiempo. Nosotros la última unidad la trabajamos en otra, donde alcancemos, digamos, que es la de sexualidad femenina.
que voy a empezar por el final, porque me parece que es muy importante. Por un lado, bueno, siempre está la idea de poder hacer algo con esto que queda. Consideramos que corresponde que vaya allí por esta justificación que les acabo de dar, ¿no es cierto?, por cómo está organizado cronológicamente, porque es una pregunta que Freud sostiene durante toda su obra, pero que en realidad puede asumir la respuesta que va a él elaborar respecto de la condición femenina, lo va a hacer en un momento avanzado de su obra. ¿Por qué digo esto? Porque es insoslayable que el psicoanálisis tiene que dialogar, digamos, con los discursos feministas, ¿no? Su vigencia depende de eso. Entonces, cuando Paula recién decía de que a veces no llegamos, es necesario decir algo al respecto de lo que nos pasa con algunas elecciones, ¿no? Tal vez es motivo de una actividad que no extra de la cátedra, ya veremos, que tenga en algún momento la posibilidad de recuperar parte de estas cuestiones y poner en diálogo algunas preguntas que necesariamente hay que hacer al psicoanálisis, que no necesariamente las vamos a responder desde el pensamiento freudiano. Es decir, nosotros acá vamos a decir hasta dónde Freud pudo decir respecto de esto. No es el psicoanálisis todo, ¿no? De hecho, ha habido otros discípulos que han podido seguir pensando. Él pensaba, y de hecho en la década del 30 hubo un congreso para revisar los postulados psicoanalíticos referidos a la actualidad del Edipo. Estaba planteado así como la actualidad del Edipo para dar respuesta a las neurosis, y particularmente la femenidad. Entonces era un debate que fue el origen de un congreso, digamos, donde los psicoanalistas ya en aquella época se reunían a debatir sobre estas cosas, y donde fundamentalmente tienen su aparición las mujeres analistas, que eran aquellas a quienes Freud le consideraba que eran las que tenían que recoger, digamos, el guante o tomar estas propuestas que él situaba provisoriamente y que esperaba que pudiesen ser recuperadas y retrabajadas. Lo dice directamente, ¿no? De hecho, él tenía un muy buen diálogo con las mujeres analistas, algunas de ellas fueron sus pacientes, y consideraba que lo que él pudo decir era algo provisorio. A lo largo de su obra nosotros vamos a ver que cuando trabajemos Edipo, cuando trabajemos, por ejemplo, la segunda tópica, vamos a ver en el punto 3, donde nos detenemos respecto del complejo de Edipo, vamos a ver cómo Freud propone a lo que en términos freudianos sería el complejo de Edipo simple, es decir, iba a hablar de lo que le pasa al varón y va a asumir lo esquemático de su propuesta, va a decir que y como es esquemático y pobre, va a hablar del Edipo completo, ¿no? El simple tiene que ver con las relaciones libidinales hacia el objeto incestuoso, digamos, y la hostilidad hacia el padre, hacia la madre y hacia el padre. Entonces, el completo sería que esta gama, esta trama, digamos, de libidinal y de identificaciones, digamos, se da tanto en la madre como en el padre, en ambos sexos. Eso es lo que llega a decir. No es la pretensión dar este tema en este momento, simplemente lo que le quiero decir es lo siguiente. En un texto avanzado, que es de 1923, Freud no se mete con la cuestión particularmente de la feminidad. Lo va a hacer más adelante en una conferencia del 33. Y bueno, y ahí viene todo el debate al que da lugar, digamos, estas apreciaciones. Entonces, la feminidad es un tema que Freud tiene que hacer su recorrido y su producción teórica antes de poder llegar ahí, ¿no?, a hacer su propuesta. Esta es la razón por la cual esta unidad a veces elegimos trabajar antes, cuando trabajamos complejo de Edipo, elegimos también incluir qué es lo que propone Freud respecto de la feminidad y la salida femenina en el Edipo.
esa es una justificación. Empecé por el final porque creo que es muy importante. Creo que hablar de psicoanálisis sin ubicar que requiere un diálogo con los discursos feministas, me parece que sería esquivar lo que le va a dar actualidad al psicoanálisis justamente. El psicoanálisis siempre ha recogido, es una opinión por supuesto, siempre ha recogido y ha estado atento a las cuestiones de actualidad, ¿no? A veces con cierto apresuramiento, a veces en los tiempos que corresponden, y esta es una observación, por ejemplo, de pandemia, ¿no? El psicoanálisis temprano, los psicoanalistas, algunas instituciones particularmente, no todos los psicoanalistas y no todas las instituciones psicoanalíticas, pero bueno, algunas instituciones en pandemia, al haber transitado 2 semanas, ya había muestras y presentaciones clínicas de trabajo con niños en pandemia, con la virtualidad, por ejemplo. Que a mí me sorprendía, digo como dato, ¿no? Sorprendía que tan rápido, ¿no? Pero no quiero hacer foco en eso, sino que me parece que el aspecto, más allá de esto que considero que es acelerado, pero más allá de eso creo que el psicoanálisis ha recogido la actualidad de los planteos que se le hacen como para ver su vigencia, para ver la actualidad que tiene, para ver si todavía un pensamiento de principios del siglo XX tiene algo para decir respecto de lo que supone el deseo, los modos de satisfacción y el acceso al goce de la condición humana actual, digamos. Entonces, bueno, este era un poco el comentario. Nosotros vamos a intentar introducirnos en la lógica de lo que Freud propone, sabiendo que es un saber propio de su época, de la actualidad de su clínica y de la posibilidad de pensar, digamos, la sexualidad de su época. Que esto, digamos, que el psicoanálisis siga teniendo esa vigencia depende ya de lo que van haciendo los psicoanalistas después, ¿no es cierto? Bueno, se me hizo largo como el comentario. Sigo entonces por el punteo que les había preparado. Yo, para hacer, no sé cuánto me extiendo, ¿están cansados ya? Porque les comento, ese es el punto 8, que es el de la sexualidad femenina. Nosotros arrancamos en la unidad 1 con el punto que se llama el descubrimiento freudiano, que yo había situado con una puntuación que tiene que ver con los aportes que esencialmente ha hecho el psicoanálisis. Considero que en esta unidad podemos situar el primer punto o la primera expansión, la primera ruptura, ¿no?, significativa que trae el psicoanálisis respecto del saber de su época. En esta unidad con lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente es con que Freud define como objeto de su investigación aquellas pacientes, aquellos trastornos, aquellas dificultades que para el saber de la época y de la medicina resultaban o simulaciones o palabras a ser no tenidas en cuenta o consideradas trastornos que por no ser explicados de una perspectiva orgánica no tenían ningún valor ni ninguna importancia, y entonces lo que ahí acontecía y las razones que ahí acontecían eran sinónimo de simulación y de cosa desacreditada. Muy parecido a lo que pasa en el DSM-4, ya estamos como... Bueno, muy parecido con el tono que ustedes encuentran en el DSM-4 para hablar de histeria, que también se encuentran con ese mismo tono casi ridiculizante, ¿no?, de este padecimiento. Bueno, pero Freud se lo encuentra allá en el 1800, fines del 1800. Y decide, de alguna manera, entiende que ahí hay algo que por estar en un borde, lo podemos ubicar ahí en un borde del saber producido por la época, entiende que ahí hay algo de su interés y que es fundamentalmente el síntoma histérico.
Y la decisión, de alguna manera, es la de posicionarse respecto del síntoma histérico en un lugar de escucha. Que las anécdotas, Freud mismo lo cuenta en los historiales, es que ellas mismas, una de ellas lo hace callar, ¿no es cierto? Le dice, cállese, déjeme hablar, ¿no? Y él dócilmente acepta esa indicación. Y eso me parece que es el gesto freudiano que de alguna manera me parece que es el primer hito que el psicoanálisis viene a poner a consideración. Freud dócilmente acepta la indicación de esta mujer de callarse y de escuchar, no desde un lugar del prejuicio, allí hay simulaciones, no tiene nada, esa parálisis que tiene en el brazo no es producto de ninguna causación orgánica, bueno, todas estas cosas propias de la medicina de la época. Freud escucha e inaugura un modo de escucha, es decir, no es una escucha en la que se queda adherido comprensivamente a lo que le dice que ocurrió, ¿no? Sino que es una escucha que le permite deducir una modalidad de funcionamiento que va a ser la de que allí cifra algo del orden del inconsciente. Allí se expresa algo de un saber que resulta desconocido, ¿no? Pero que para esa persona de la que está hablando, pero que lo dice y puede acceder a él porque esa mujer toma la palabra y lo dice. En este caso es una mujer la que lo manda a callar a Freud, ¿no? Entonces me parece que ese es el primer hito importante. Desde ahí se deduce y nace un modo de posicionarse respecto a la escucha, respecto del discurso histérico, respecto del síntoma, y da lugar a lo que va a ser la construcción de la función de un analista respecto del padecimiento y del malestar. Ese quiebre, cuando les decía de que no significa, no va de la mano de una lectura comprensiva, digamos, de comprender al que padece, sino que el tipo de escucha es completamente distinto, lo comprobamos cuando después, un poquito, en esa misma unidad vamos a trabajar estos contenidos, cuando en el marco de la teoría de la seducción, Freud va a decir, por un lado va a proponer a las escenas de seducción que las mujeres le atribuían a alguien, ¿no? Al padre, a un tío, bueno, un tío que era el padre, bueno. Son esas modificaciones que Freud hacía respecto de velar identidades respecto de los casos, pero bueno, esta atribución al padre que seduce, va a haber un momento en el que Freud, en estas cartas, en una de estas cartas, que es una de las más conocidas e importantes, porque ahí declara que no le cree más a sus histéricas, ahí vemos que el tipo de escucha a la que da lugar es una escucha que le permite también tomar distancia de aquello que se dice. Que hay que aclarar que, por supuesto, no estamos hablando de las situaciones de abuso que efectivamente también ocurrían, ¿no es cierto?, en la época de Freud, indudablemente con muchísima frecuencia, en la actualidad también, pero Freud está hablando y se está encontrando, digamos, con aquellos síntomas que a partir de la implicación que le significaba a Freud, la implicación personal que le significaba a Freud, este postulado en el que va a entender que algo del ingreso de la sexualidad allí funciona traumáticamente y es el origen de un síntoma, ¿sí?, neurótico, esa afirmación a Freud lo implica de una manera directa. ¿Por qué? Porque él va a decir, esto que ocurre en la histeria es el mismo mecanismo que ocurre en la fobia, en la neurosis obsesiva y en la psicosis. Freud tenía un síntoma fóbico. Cuando digo que su propio autoanálisis le hace dudar de esto que él acaba de producir como teoría, es entre los argumentos, bueno, en este caso mi propio padre debería haber sido un perverso abusivo. Esto le hace poner en dudas eso, la extensión de los síntomas, que no quiere decir, digamos, que no haya habido efectivamente abusos.
Indudablemente parte de nuestro trabajo supone ese trabajo de escucha allí, pero no es desde la comprensión en el sentido de quedar apegado al padecimiento del otro, sino que si el psicoanálisis logra aportar algo es tomando un poco de distancia de eso, no es desde el lugar de la comprensión. Ese es un lugar del amigo, ese es el lugar incluso de algunas terapias que no son psicoanálisis, ¿no es cierto? Pero poder escuchar algo involucra algo del orden de una distancia respecto de aquello que se dice, pero a la vez con una enorme rigurosidad de lo que es dicho en ese discurso respecto de ese síntoma, que inaugura un saber que está del lado de quien padece y una escucha, un tipo de escucha que va a dar lugar a lo que nosotros sabemos que va a proponer Freud más adelante, no mucho más adelante, que es el trabajo de la asociación libre, ¿no? Un modo de escuchar y un modo de hablar que inaugura esto que va a ser el psicoanálisis en sí mismo, la propuesta del psicoanálisis como método y como dispositivo analítico. Ese es el primer hito. Para señalar un poco esto que trae Claudia, bueno, después nos iremos metiendo con estos temas. Claudia está haciendo una presentación, pero me quedaba pensando, hoy que hablábamos de películas, les recomiendo Un método peligroso, ¿sí? Que bueno, es bastante actual, y después Histeria, que también es bastante nueva. Bueno, Freud en realidad lo que viene a hacer es a ocuparse de lo que la medicina descartaba. Ese descarte, ese resto, es a lo que Freud le da lugar. Después de eso, cuando vayamos viendo cómo varía el método, de dónde viene Histeria, etcétera, etcétera, bueno, son prácticas que van variando. En algún momento terminaban en la hoguera, después ninguneadas por la medicina. Bueno, Freud abre un poco este hito que marca Claudia, pasar de la clínica de la mirada a la clínica de la escucha. Y se me fue la otra idea que iba a decir. Bueno, si vuelve le digo. La volverá. Sí. Bueno, eso. Sí. Yo siguiendo con los cositos que han planteado con respecto a la obra italiana y el inicio, digamos, considero que el mural de la obra, se lo deben conocer, es famoso, lo de que llega Freud a la mano de las histéricas, de las pacientes histéricas. Pero las pacientes histéricas, Charcot, que es como el arranque, trabajando Charcot en su momento. Digo esto. Perdón, pero me acordé, después que Se acordó. A ver, pare. Sí. No te olvides. El retorno a las aulas les está costando a todos, me parece. Bueno, Freud se encuentra con Histeria a través de la mano de Charcot. Charcot hay que decir que él llega a Charcot porque Charcot en ese momento fue un médico súper conocido, era como un capo así, como pope total. Freud, nada, no era ni conocido todavía. Charcot no le dio ni 5 bolas, entonces era un pillo que hizo. Como además, me voy a decirle también, escribía y hablaba en francés, Freud, además, todo ese idioma. Lo traduce. Entonces, para que le dé bola, Charcot agarró y se le acercó y le dijo que él le ofrecía, Freud se ofreció, que de hecho lo hizo, a traducirle su obra del francés al alemán para introducir la obra en los países de habla alemana. Ahí le encantó, Charcot se puso muy contento, le encargó que escribiera un texto, yo lo escribió, por supuesto, Freud, pero no escribiendo lo que quería, digamos, lo que tenía para decir. Y ahí hay un texto que es de la época que se considera psicoanalítica, del siglo XIX, que nosotros no lo trabajamos porque es muy lindo, que es el análisis comparativo sobre las parálisis histéricas y las parálisis motrices. Es un texto hermoso, medio largo, de difícil lectura, como toda la obra freudiana, ya sepan, es difícil leer Freud, es difícil abordarla, así que no se sientan mal cuando lo entienden, porque es lo esperable. Y en ese texto se produce algo que tiene que ver con el hito también del pensamiento freudiano, digamos, y la pregnancia del pensamiento freudiano, porque pone patas arriba muchas cosas. Por ejemplo, el concepto, la idea de lo que es cuerpo, ¿no?
cuerpo biológico, ¿no? Lo desconoce, digamos, ¿no? En su momento se lo quieren leer, es muy interesante porque tal vez más adelante, pero de todos modos, esto es muy importante porque hay un texto que nosotros sí vemos, que también trabaja en la cuestión de la disociación y la cuerpo-mente, recógita, muy extensa, si conocen, supongo, de Descartes, por lo menos de nombre. Entonces, esta diferencia que tiene un valor clínico muy importante, en particular en las bacterias, pero no solamente, por ejemplo, Freud en el texto nosotros sí vemos, que también es muy lindo, tratamiento psíquico, tratamiento del alma, en ese está trabajada la relación y la dicotomía mente-cuerpo. Desde ya sepan que la idea de cuerpo con el psicoanálisis y a partir de Freud, que fue quien se inventó el método psicoanalítico, Freud, a partir de ahí el cuerpo ya no es el mismo. A ver qué se acordó Milton. Sí, me acordé, ahora va a quedar re descolgado, pero bueno, yo lo digo, después ustedes ven qué hacen con eso. No, en relación a esto que venía planteando Claudia, hay algo que me parece que es fundamental poder ubicar. Freud, cuando define el psicoanálisis, hace como una triple definición, podríamos decir, ¿no? Es un método de investigación que a la vez que investiga, cura y produce teoría también. Entonces, por eso, un poco esto que señalábamos anteriormente, el recorrido del programa lo vamos siguiendo a Freud en ese método de investigación que tiene, que va creando, va generando teoría y que a la vez produce la cura, se da por añadidura. En ese sentido también, los post-freudianos tienen la ventaja de que contaban con Freud. Freud tuvo que abrir ese camino, ¿no? Bueno, una diferencia importante. Eso por un lado. Y lo otro, que esto lo había pensado previamente, pero bueno, también Freud ubica la creación del psicoanálisis como una de las heridas narcisistas de la humanidad. A la mierda. Digamos, digo, el impacto que produce, ¿no? La humanidad ha recibido 3 heridas, una de esas la produce el psicoanálisis. El yo no es amo en su propia casa. Quiero decir, hay en juego cuestiones epistemofílicas para facilitar o dificultar, esto que decía Cecilia recién, esa comprensión, ¿no? Bueno, qué sé yo. Nosotros sabemos que ustedes están cursando una carrera, que tienen otras materias. A nosotros las otras materias sí nos importan, pero no nos importan. Esta para nosotros es la más importante. No, lo que quiero decir con esto, a Freud, si les gusta, bienvenido sea, les va a resultar más fácil, y si no, se lo van a tener que fumar igual. Y digo, está este plus de esa dificultad que representa el psicoanálisis por la herida que produce, ¿no? A la humanidad toda. Así que, bueno, tiene que ver un poco también con la trascendencia que Freud se propone y que, bueno, siglo y pico después seguimos hablando de él y la vigencia que tiene. Una pregunta, ¿las teorías psicoanalíticas post-freudianas son superadoras o complementarias de las freudianas? Y lo que pasa es que ahí vas a tener que rastrear según los adeptos. Pero digo, hay tantas como escuelas, por eso esto que decía Claudia, la escuela inglesa, la escuela francesa, bueno, son revisiones. Me parece que, bueno, ahí ustedes van a tener que hacer ese recorrido para ver un poco lo que traía Claudia. No podemos desconocer el contexto de descubrimiento de Freud, ¿no? Pero esto corre por mi cuenta. Me parece que Freud en este momento del siglo la pasaría bastante feo, ¿no? Desde la cancelación hasta, no sé, no a Chirulo lo mínimo que le dirían. Quiero decir, se van revisando, se van corrigiendo, o viendo qué actualidad o qué reformulación requiere, ¿no? Hay cosas que quizás eran válidas para ese momento, cosas que quizás ni siquiera para ese momento eran válidas, pero bueno, tiene que ver con estas primeras exposiciones que se van haciendo. Y bueno, después, digo porque después esas corrientes, algunas no son compatibles, ¿no? Después lo van a ver, por ejemplo, segundo año, no en tercero, cuando vean escuela inglesa, después escuela francesa, por ejemplo, Lacan se la pasa peleando con Melanie Klein, con Anna Freud, con todo. Entonces ahí no se puede pensar esa complementariedad, ¿no? Bueno. El psicoanálisis no es una cosmovisión en el sentido de que es una explicación del mundo. No lo es Freud y no lo es Lacan, no lo es. Es decir, hay dos cosas que me amontonan para contestar lo que él dijo, que me dan ganas de decir. Lo del
Yo, al revés de lo que dice Milton, a mí me pasa que muchas veces me pregunto qué podría estar pensando Freud si viera la realidad que nosotros estamos atravesando en algunos aspectos. Qué pérdida que esa mente y esa capacidad de observación no pueda estar revisando aquello. No, vos ya lo dijiste, ahora bajátela. No, yo lo que digo es, si Freud diría en este momento lo que dijo en aquel momento. No, es que no, yo estoy segura que no lo Es diría. contrafáctico, pero claro, seguramente no lo diría. Eso es seguro, por eso. El contexto de descubrimiento es fundamental. Pensemos, Freud, siglo XX, inicio del siglo XX, Viena, ¿no? Sí. En ese contexto, bueno, dijo lo que dijo. El mismo Freud en alguna de las conferencias dice, maldito sea el que dé más de lo que tiene. Bueno, con Freud vale lo mismo. Sí. Digamos, nos aportó un montón, suficiente tenemos con esto, ya nos vamos a seguir rompiendo la cabeza durante todo el año, así que, pero me parece que sí, yo digo, seguramente Freud no sostendría algunas cosas hoy, pero si diría algunas de las que dice en ese momento, Freud en algún momento se contentó con que quemaban los libros y no a él, digamos, entonces me parece que hoy correría la misma suerte. Sí. No, y además tampoco, no estoy diciendo con esto de que Freud tendría que dar las respuestas a todo, por eso arranqué diciendo no, el psicoanálisis no es una cosmovisión, no da respuestas a todo de ninguna manera, de hecho es un saber local, produce un recorte, ¿no? Cuyo método permite, digamos, discernir las cuestiones vinculadas a eso que hace el psicoanálisis, ¿no? Que produce un discurso con posiciones particulares y con un acceso a un saber particular. No creo que Freud ni antes ni ahora diga todo al respecto, claramente no, de hecho hay cosas que leemos y que no nos gustan de Freud, pero con respecto a la vigencia de la obra, que es lo que vos preguntabas, digamos, si son teorías complementarias, me parece que el pensamiento freudiano ha sido tan revolucionario que ha permitido justamente que distintos pensamientos que hacen foco en distintos aspectos hayan podido desarrollarse. Entonces, es como que el psicoanálisis, Freud logró, digamos, definir un amplio campo y después los psicoanalistas han como recortado sobre eso algunos aspectos sobre los que han profundizado y se han transformado muchos de ellos en autores desde la perspectiva Foucaultiana, la idea de que autor es aquel que logra producir un pensamiento propio disruptivo en relación a lo que venía siendo, ¿no? Muchos psicoanalistas han logrado eso y que son, bueno, maestros dentro del psicoanálisis que nos permiten acceder a campos de interés, campos clínicos de intervención incluso, que, bueno, otros no, etc. No respondería de esa manera, no me parece que uno sería ni complementario ni uno. Pero sí, indudablemente que hay cosas de las que ha dicho Freud que por eso es necesario contextuarlas y pensarlas desde esa perspectiva, como un saber de su época. Entonces, avanzo un poquito más, aunque sea. Les decía, todo esto en la unidad 1. En la unidad 1, ya que estamos, el de entre paréntesis, ustedes tienen que estudiar, ya para el encuentro en las comisiones de trabajos prácticos de esta unidad, el texto que decía Cecilia, tratamiento psíquico, tratamiento del alma, y la comunicación preliminar, que con eso van a arrancar ya en el espacio de las comisiones de trabajo práctico. Esto es parte de esta unidad. Pensé que querían decir algo. Sí. Pensando la pregunta que hacía Chico. Tomás, ese sí te escuchan allá atrás. Me quedé pensando en la pregunta que vos hacías y pensaba en esto que por ahí, el tema de la formulación de la pregunta. Exacto. Ustedes saben que la respuesta depende de cómo se formule la pregunta, ¿no? Depende de la pregunta que uno formule, va a ser la posible que dé. A mí me sonaba, yo la escuché en clave evolutiva a esa pregunta, ¿no? Y eso ya para psicoanálisis es un problema, digamos que es contraevolutivo o antievolutivo, no psicogenetista. El pensamiento freudiano es un pensamiento no evolutivo. Porque uno piensa en algo superador o complementario, hay una idea, yace una idea tácita, al menos, por lo menos, de evolución, digamos, ¿no? Lo superador quiere decir que lo anterior evolutivamente era de menor calidad o de menor sofisticación. Digamos, no me parece que sea algo aplicable para pensarlo en el campo del psicoanálisis, que es un discurso
un método que se ocupa del sufrimiento subjetivo, digamos, de dar cuenta de eso, digamos, porque eso es lo que trabajamos, ¿no? De eso nos ocupamos, de la gente que sufre. Entonces, bueno, me parece eso, me parece importante porque después siempre aparecen cuestiones que van a aparecer necesariamente cuando empecemos con el primordial, con el primario, que es todo un lío, y la tendencia que uno siempre tiene, digo uno porque no me olvido que soy estudiante, es un laburo pensar no evolutivamente, es muy complicado, entonces ella tiene que hacerse la idea al tratar de no pensar evolutivamente, que es lo que uno tiende a hacer, digamos, lo primario, que sí que estuvo primero, que pasó, y que después viene lo que le sigue, y lo que le sigue es como más sofisticado, y lo anterior. Entonces me parece que eso, como idea, me parece que está bueno, no que uno se lo dice así, ya está, digamos, es todo un laburo de leer Freud, pero me parece que por eso, pero recordemos que porque yo lo escuché en clave evolutiva, digamos, no es que era tu intención decirlo de ese modo, pero entiendo de que, bueno, uno está acostumbrado a pensar evolutivamente, en primer lugar, digamos. Entonces, el laburo, tantas dificultades que tiene abordar la obra freudiana, no es evolutivo, aunque parezca a veces. Bueno, siguiendo con el comentario de la unidad 2, la unidad 2 se llama El inconsciente y sus formaciones. Ahí nos vamos a encontrar con contenidos vinculados ya al momento en el que Freud puede deducir allí una teoría y proponer una teoría de la memoria y del olvido, coherente con que ha podido hablar del inconsciente desde una perspectiva que ya va a ser sistemática. No lo es exactamente en los textos que trabajamos allí, pero plantearlo así, el inconsciente y sus formaciones, es entender que Freud ya ha podido de alguna manera teorizar y pensar el inconsciente como un sistema, ¿no? Y sus derivados como sus formaciones, aquellas que van a emparentar al sueño, por ejemplo, con el síntoma. Esta es una verdadera novedad también freudiana que involucra de alguna manera cierta ruptura entre lo normal y lo patológico, ¿no? Emparentar a un fenómeno vinculado a la vida cotidiana con el síntoma, con la patología, y atribuirles a ambos un mismo mecanismo, ¿no? Involucra algo de esa ruptura allí. El segundo, en realidad yo había puesto otros más generales, pero el segundo hito que yo había marcado era el que se aborda en la unidad 4. Después sigue metapsicología, que es la unidad 3. Les hago un comentario de eso antes. De esa unidad es una unidad compleja, ardua los textos, el modo de presentación, el lenguaje, ¿no? Ya lo es cuando trabajamos sobre el sueño, porque ingresamos por el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Pero que tiene esa unidad, puntualmente tiene el valor de que es coincidente con un momento de Freud en el que está pretendiendo construir una propuesta metodológica, es decir, construir esto que decía Milton respecto de que el psicoanálisis es una investigación, un modo de investigar y un modo de producir saber. La metapsicología es la herramienta que Freud diseña para pensar el método de acceso a los procesos psíquicos inconscientes. Entonces la metapsicología es la propuesta teórica de formalizar, digamos, y de dar consistencia teórica a esta propuesta. El segundo hito que yo marco, pero les leí las unidades. El segundo hito que yo marco, lo marco en el texto 3 ensayos, que lo vamos a trabajar en la unidad en la que hablamos sobre sexualidad infantil. El texto 3 ensayos también es un hito importantísimo y un aporte importantísimo que hace el psicoanálisis a los modos de entender el deseo humano fundamentalmente y las condiciones de acceso a la satisfacción, al goce y a la sexualidad. 3 ensayos es un texto complejo que consta de 3 ensayos, fíjense vos qué original, qué coincidente, donde fundamentalmente el primer ensayo es muy interesante porque vamos a ver cómo Freud ingresa al saber de la época respecto de las llamadas aberraciones sexuales, ¿no? Y nos permite, digamos,
si se quiere, está marcado, digamos, como un momento significativo para la despatologización, digamos, de la homosexualidad. Esto con una lectura actual, digamos, de la incidencia que tuvo ese texto. En el segundo ensayo, Freud, y ahí nos vamos a detener especialmente, nos vamos a encontrar con el modo en el que Freud propone a la sexualidad infantil como, que es la gran novedad y el verdadero hito que yo quiero situar aquí en este punto, que es que en la niñez hay sexualidad, y esta es la verdadera novedad, digamos, que aporta el psicoanálisis, y que ahí Freud dice, bueno, estoy destinado a descubrir lo que es obvio, que cualquier niñera ya sabía, ¿no? Que el cuerpo de un bebé se encuentra erotizado por zonas, y ahí teoriza el autoerotismo. Estoy como acelerando, se dan cuenta. El tercer hito o la tercera puntuación que quiero hacer es que aparece en la unidad 5, que se llama Narcisismo y complejo de Edipo. Fundamentalmente, el concepto de narcisismo en psicoanálisis es un concepto central que ingresa, es parte de los textos metapsicológicos, ingresa y produce un desbarajuste teórico, un desequilibrio enorme en todo lo que se venía planteando hasta este momento. Asun dice que el narcisismo es un texto bisagra, la introducción al narcisismo, que ahí encontramos el momento en que el impacto de lo que se dice conmociona toda la estructura teórica, trastabilla, queda endeble, y que solo más adelante va a poder ser recogido en lo que yo marqué, haciendo esa puntuación, digamos, como el próximo quiebre que se produce a partir de lo que llamamos el giro de los años 20, que es que las consecuencias del impacto que produce la introducción del narcisismo deviene en una nueva teorización respecto del dualismo pulsional, que era de una manera y que a partir de este segundo momento se redefine. El hito se llama pulsión de muerte, que es el concepto que es la verdadera estrella, digamos, si se quiere, del texto más allá del principio del placer, que es la que verdaderamente hace su aparición como novedad. Porque si bien Freud sigue sosteniendo el dualismo, la novedad es que esta herramienta teórica y conceptual permite el acceso a un campo de fenómenos que aparecían en la clínica y que resultaban que no eran abordables desde la perspectiva de las referencias teóricas que se tenían. Por ejemplo, el principio del placer. Entonces, la posibilidad de conceptualizarlo le permitió la posibilidad de describir fenómenos como pueden ser el juego del niño, las neurosis traumáticas, ¿no? La repetición. Bueno, a ver si puse algo más. Hay una unidad después de narcisismo y complejo de Edipo, que les dije que podría hablar más de narcisismo, pero que es la unidad sobre síntoma y angustia. Esa unidad, ahí vamos a trabajar sobre el síntoma, no reviste en sí mismo, digamos, una ruptura al modo en que va a ser el concepto de narcisismo, pulsión de muerte. Vamos a encontrar la propuesta de explicación del mecanismo de formación de síntoma en su valor tanto de mensaje como en su valor de satisfacción pulsional en juego respecto del síntoma. Vamos a encontrarnos con la explicación allí y el devenir de la angustia, y bueno, nos vamos a encontrar al síntoma y a la angustia como resultados de la represión, como alternativas de la represión. Cuando hablamos de angustia en esa unidad vamos a hablar de su primera teoría, después va a haber una segunda que vamos a recuperar, a veces trabajamos las dos juntas, y ese, como les decía, me parece que la gran cuestión allí, el otro hito fundamental, es el que podemos registrar a partir de la teorización de la fase fálica, que es en 1923, y que por eso ponemos ahí, por eso arranqué diciéndole, esta unidad no respeta cronológicamente la propuesta, sino que la unidad de narcisismo y complejo de Edipo, ahí, digamos, el hito fundamental para el psicoanálisis es la fase fálica y la organización, que significa la castración como mecanismo que permite la
como consecuencia la estructuración psíquica y lo que va a devenir después, digamos, en la propuesta para Freud de segunda tópica. Es decir, una segunda tópica es una propuesta de organización psíquica estructurada alrededor de este mecanismo central que es la castración. Bueno, así, abuelo de pájaro, es la presentación del programa. Tenía la idea de conversar un poco más de cada una de estas cosas. Con las caras que haya. Pero ya me están mirando como si hasta cuándo me empezó a seguir. Bueno, la idea es que quede planteada la propuesta de trabajo. Se van entonces con las indicaciones respecto de lo que harían las personas, este grupo particularmente, que es la lectura de los textos que nombré, que son los primeros de la unidad 1, y el acceso al material audiovisual que está en la plataforma Moodle. ¿Alguna pregunta de esto? Cosa que... Sí. Con respecto a la articulación, a las horas Moodle de los prácticos. ¿Vos me escribiste por correo? No. Ah, porque me lo preguntaron así. Por Facebook, Ajá. No, respecto del funcionamiento, esto que preguntaban de los teóricos, nosotros hemos dividido el teórico en burbujas, en dos grupos. El grupo que está hoy vuelve en 15 días y la clase que viene va a haber teórico, desarrollo del tema con el otro grupo y ustedes van a acceder a ese material a través de la plataforma Moodle. Eso es para los teóricos. Para el espacio de las comisiones de trabajos prácticos es presencial, ¿sí? Se encuentran con cada JTP en el aula, en la sede y en el horario estipulado, y por el número que nosotros manejamos van a ser semanal. ¿Se entiende? O sea, todas las semanas va a ser presencial el práctico, ¿sí? Con lo cual, el acceso al aula Moodle es de información general, de bibliografía, del programa, del acceso a los teóricos, pero las comisiones de prácticos es en el aula real, no virtual. ¿Sí? O sea, no nos inscribimos porque hace otro. Sí. No sé. Pero no nos inscribimos entonces. No, al aula Moodle ingresen y matricúlense como estudiantes, es de acceso, no les pide contraseña ni nada, para tener acceso a todo esto otro. Para el práctico no hay un espacio separado de los prácticos, no sé si me explico con eso. En todo caso, después con cada JTP ustedes tendrán que establecer el acuerdo de los canales de comunicación. Será por mail, será por teléfono, será por señales de humo, eso lo harán con cada JTP, ¿sí? Pero por lo pronto el Moodle nuclea el desarrollo de toda la materia, ¿sí? Después ingresan, si no están matriculados, ingresen y se matriculan y van a encontrar lo que Claudia estuvo presentando, nos está faltando el programa ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna duda respecto de lo dicho o de lo organizativo? Bueno, nos vemos en 15 días entonces y buen inicio de trabajo práctico. Encuentro con las condiciones. Buen inicio del año también.